Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente para compartir durante algunos minutos algunas reflexiones sobre el liderazgo, sobre la superación personal, sobre la formación de equipos. Y hoy quiero referirme brevemente a una alegoría que utilizamos habitualmente y sobre la cual permanentemente muchos me preguntan. Y es esta figura de el lobo y su manada, algo que recreamos permanentemente hasta desde nuestra propia imagen institucional y desde lo que significa cultura alfa como espacio para la promoción de la formación de nuevos líderes y el desarrollo eficaz de equipos de trabajo, cualquiera sea el ámbito en el cual se desempeñen. ¿Por qué esta figura del lobo? ¿Y por qué la figura de la manada, sobre todo? Porque estamos convencidos que en esta figura se recrea en el mundo natural uno de los ejemplos más fabulosos de lo que significa una organización social, lo que significa la conducción de la misma y su progreso. Los invito a aquellos curiosos, más allá de el compartir estas palabras, de investigar sobre cómo funcionan las manadas de lobos, cómo se comportan los líderes de aquellas, y de qué manera se garantiza la supervivencia y la prosperidad del conjunto a partir de esa propia acción. Muchos piensan que el lobo es un ser solitario, es más, hasta a veces existe esta figura de lobo solitario cuando se quiere hablar de alguien que se autoabastece a sí mismo. Muchas veces existe la figura de el animal salvaje y despiadado. Es más, hasta muchas veces se habla de la figura del lobo, de aquel, como de aquel que es un simple depredador. Y la verdad que todo esto es una fantasía, nada más contrario a lo que existe realmente en el mundo natural. Primero, el lobo es un animal extraordinariamente social. Solamente su espacio es el de la manada, el de los que comparten a los suyos. Y todos sus esfuerzos y todos sus comportamientos son comportamientos funcionales a esa manada y absolutamente solidarios con ella. El lobo que conduce, el famoso lobo alfa, lejos de ser un líder que se impone por la fuerza, se compromete profundamente dentro de la cotidianeidad de los distintos integrantes de la manada y ejerce su dominio por la simple presencia y por el hecho precisamente de constituirse en un guía de la misma. Si observamos, por ejemplo, a los lobos transitar por un terreno agreste o por un terreno nevado, por un terreno con dificultades, vamos a ver que es el lobo alfa quien siempre encabeza la fila y quien siempre va abriendo caminos, indicando cuáles son los senderos más apropiados para que toda la manada, aún inclusive los más débiles y los más jóvenes, puedan atravesar esos obstáculos. En contrapartida, cuando la manada se ve obligada a huir de una amenaza, vemos que es el lobo alfa el que cierra las filas, ofreciéndose como un muro de protección, mientras que aquellos miembros más débiles pueden refugiarse del peligro. También el lobo conductor, el lobo alfa cumple un rol fundamental en términos de lo que es la protección de los heridos, la protección de los ancianos. Cuando alguien resulta herido en alguna incursión de caza, es el lobo alfa el responsable de su cuidado hasta que se recupere. Eso de que abandonan a los heridos y los viejos es todo verso, no existe. Al contrario, los protegen y los cuidan hasta sus últimos días. El lobo alfa es aquel encargado de proveerles alimento a aquellos que no lo pueden obtener por sí mismo. Y por supuesto también que es el referente primario de la formación de los cachorros de la manada, no solamente de aquellos que forman su propia prole,
¿sí? Las propias camadas, sino la de aquellos lobos jóvenes que han comenzado a parearse y a reproducirse hasta el momento en que los mismos se independizan absolutamente y probablemente creen su propia manada. Desde este punto de vista, el lobo alfa es un referente absoluto de lo que significan los lobos jóvenes y aquellos que recién están comenzando a transitar sus primeras semanas de vida. La manada como tal es un ejemplo absoluto y perfecto de lo que es el trabajo cooperativo. Basta ver cómo organizan la cacería y cómo muchas veces pueden abatir a presas mucho más grandes y peligrosas que ellos mismos a partir de una perfecta coordinación de sus acciones. Y la manada en sí misma no solamente es una maquinaria que funciona como un ente cazador. Si nosotros observamos imágenes y videos de lobos en reposo, vemos que se dedican a jugar entre ellos, que se dedican a entretenerse, que se dedican a, como decíamos hoy, entre todos, albergar a aquellos que son más débiles, a protegerlos y a proveerlos de alimento. La manada es un perfecto ejemplo de asociación, es un perfecto ejemplo de trabajo colaborativo y de armonía social. Porque también en torno a esto se tejen muchas veces otros mitos, como que el lobo alfa es desafiado por los jóvenes por su lugar de predominio. La verdad que nada de esto pasa, o en todo caso pasa en situaciones absolutamente excepcionales. Los lobos jóvenes desafían al lobo alfa simplemente para poner a prueba sus fuerzas. Y si bien el lobo alfa los enfrenta, y generalmente sale victorioso, nunca vamos a encontrar que estos resulten heridos gravemente o que el lobo alfa en un combate por la supremacía, como imaginan algunos, termine matando a algún lobezno o algún lobo joven. Nada de esto ocurre. Los lobos jóvenes se ponen a prueba en esos combates que tienen mucho más de puesta en común de fuerzas más que de desafíos por la supremacía, y en un determinado momento sencillamente emigran de la manada y forman la suya propia, llevando consigo alguna de las hembras jóvenes y tal vez alguna camada de jóvenes lobeznos. Es decir, nada que tenga que ver con la competitividad por el simple hecho de la supremacía ocurre en el seno de estas grandes familias naturales. Por otra parte, también hay que destacar que la sociedad que conforma esa manada tiene hasta un absoluto respeto por las hembras, que en modo alguno son sometidas ni nada que se le parezcan. Por ejemplo, la conducción de la manada con distintos roles, con una perfecta distribución de roles, es compartida tanto por el macho alfa como por la hembra que regularmente lo acompaña, porque los lobos dentro de lo que es su manada no son absolutamente promiscuos y son animales absolutamente monógamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay muchas cuestiones más que podrían apuntarse, pero simplemente reflejamos estas breves anécdotas que pueden observarlas en cualquier historia natural medianamente seria, para reflejar hasta qué punto, como muchas veces también lo decimos, nosotros los humanos tenemos un montón de cosas para aprender de los lobos. Primero, la idea del líder en una permanente actitud y vocación de servicio. El líder como protector de la unidad de la manada y fundamentalmente en el cuidado de aquellos más débiles, la protección de los adultos, de los heridos, de los jovencitos. El líder como una suerte de mentor y principal formador de los nuevos cachorros. La manada funcionando como un eje de cooperación absoluta en términos de la preservación del conjunto. Es decir, en suma, un ejemplo que muchas veces nuestras organizaciones humanas no reproducen, ni siquiera lejanamente. Decía el poeta y escritor Rudyard Kipling
en aquella famosa obra del libro de las tierras vírgenes, el lobo se recrea en la solidaridad de la manada y la manada es tal por la presencia del lobo. Y estoy absolutamente convencido que tenemos un montón de cosas en las que estas sencillas ideas pueden servirnos en nuestra cotidianeidad, sobre todo para aquellos que abordan para sí la inmensa responsabilidad de conducir y de constituirse como líderes genuinos de aquellos grupos en los cuales están insertos. Adelante con nuestros amigos los lobos, a observarlos y aprender de ellos. Un abrazo muy grande, nos estamos viendo en breve. Chau.